Como cada mes analizamos en el plató de Voz Populi la encuesta de amalgama métrica elaborada para nuestro periódico y lo hacemos como siempre en compañía de nuestra compañera, la redactora de Nacional, Marina Alías. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal, Alberto? Marina, un mes más vemos esta encuesta y lo que vemos es que los resultados son prácticamente idénticos a los del mes pasado y mira que en las últimas semanas la actividad política ha tenido sin duda mucha información relevante. Lo que vemos, si empezamos por el bloque de la derecha, es que se consolida en esa mayoría y que sube un poquito el Partido Popular y baja un poquito Vox. Así es, Alberto, no dejan de suceder cosas en torno a los partidos políticos, pero parece que no hay un reflejo claro en las urnas. Los votos se van manteniendo, por lo menos desde el mes pasado de febrero hasta este mes, más o menos son los mismos. El PP obtiene 133 diputados, Vox 53, es decir, con respecto al mes anterior, los de Abascal bajan uno, que es el que seguiría ahora a Alberto Núñez Feijóo. En suma, bueno, pues consolidan la mayoría absoluta, como decías, con 186 diputados, de hecho son 10 más, ¿no?, que la ansiada mayoría, que están en los 176, y eso implica 65 escaños de diferencia con respecto al bloque de la izquierda, que ahora lo veremos. Vemos que Vox está prácticamente estancado con respecto a las elecciones de noviembre de 2019, sin embargo el Partido Popular son hasta 44 escaños más los que ganaría, y esa diferencia es precisamente también lo que vemos ahora en el bloque de la izquierda, donde vemos también cómo siguen muy parecidas las encuestas con respecto al mes pasado, pero sobre todo vemos el PSOE que sigue por debajo de esa barrera de los 100 escaños. Así es, Alberto, el PSOE se estanca en esos 97 parlamentarios y al igual sucede con su socio en la coalición de gobierno, con Unidas Podemos, que se mantiene en los 24. En suma darían 121 diputados, que como ya hemos dicho antes, pues con respecto al bloque de la derecha, que tenía 186, hay 65 de diferencia, con lo cual es una diferencia bastante amplia. En el caso de Más País, pues sigue con 2 diputados, ¿no? Los de Íñigo Errejón tampoco consiguen remontar mucho más en estas elecciones. Aquí hay unas cuantas incógnitas todavía por resolver, por ejemplo, el efecto Yolanda Díaz, si es que finalmente lo hay, que se hace esperar en las encuestas ya a escasos meses para las elecciones, y también un poco ver qué es lo que podría hacer el Partido Popular con respecto a una mayoría con o sin Vox de cara a una formación de gobierno. Y luego lo que vemos también en los partidos aquí del centro, por ejemplo, es que Ciudadanos sigue en cero en nuestra encuesta, sigue sin contar con participación. Sí, Ciudadanos no consigue remontar, se mantienen esos 0 escaños, cambiaron en la dirección del gobierno, pero no ha del partido, disculpa, pero no ha servido para, pues para que puedan resurgir un poco en estos comicios. En el bloque del independentismo también se mantienen como están, incluso Junts pel Cat, que ahora mismo está, bueno, pues el juicio de Laura Borràs, ¿no?, de la ex presidenta del Parlamento, por ese troceo de contratos, pues tampoco parece pasar factura y está en los 8 diputados, igual que PNV y que Esquerra Republicana. Si te parece, Marina, vamos a ver también cómo se refleja todo esto en los votos en nuestro siguiente grafismo, porque vemos aquí la variación de voto entre el 10 de noviembre de 2019 y lo que pasaría ahora. 3 años y medio después, lo que vemos es que el Partido Popular sumaría casi 3 millones de votos nuevos frente a, vemos prácticamente todos los demás partidos que pierden votos. Sí, o sea, son las fuerzas de la derecha las que suben, principalmente el Partido Popular con esos casi 3 millones de votos y también un poquito Vox, ¿no?, con más de 160.000 papeletas más que tendrían ahora. En el caso del bloque de la izquierda, pues el PSOE baja en más de 900.000 y Unidas Podemos más de 700.000. Se dejan por el camino pues también a bastantes votantes y como explicábamos antes, ¿no?, que Ciudadanos tenía 0 escaños, pues aquí también se ve representado en esta variación de votos. Los de Ciudadanos pues pierden 1.300.000 votos, son bastantes. En la izquierda lo único que sube un poquito es Más País, pero tampoco le sirve para rascar más parlamentarios, sube en concreto más de 170.000 apoyos. Estos son los datos que ofrecemos en la encuesta, ya saben que están disponibles a través de nuestra página web y, Marina, por cierto, sin querer hacer spoiler, mañana tenemos una segunda parte en unas preguntas que mezclan gobierno, Pedro Sánchez y el efecto del escándalo del caso Mediador y del Tito Berni. Eso es, mañana lo veremos. Mañana lo veremos. Hasta aquí la encuesta, Marina Alías, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti.
Y los domingos en Voz Populi nos gusta también hablar de economía, por supuesto, y lo hacemos como siempre con el redactor jefe de esta sección, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado. Juan, tenemos dos grandes temas encima de la mesa, pensiones y también posibles recortes que vamos a tener que hacer en el futuro. Primero vamos con las pensiones, porque era un poco la noticia, no sé si decir sorpresa, y que también va a ser protagonista en los próximos días con ese acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para la reforma de las pensiones, en el que básicamente el gran cambio es que se pasa de, en lugar de contar 25 a 29 años, excluyendo los dos peores años para hacer el cómputo de la jubilación, y ese es el acuerdo, pero ahora en marrón es ponerse de acuerdo con patronales y sindicatos, que eso parece otro cantar. Bueno, con sindicatos más o menos parece claro que va a haber un acuerdo. Con quien es imposible que haya cualquier tipo de pacto es con los empresarios. Lo que ha logrado Escrivá este viernes es desatascar una reforma que estaba enquistada, que tenía que haberse terminado a finales del pasado año y que, bueno, Bruselas estaba ya metiendo presión. Las dos claves de la reforma, como tú comentabas, una de ellas es el aumento del periodo de cómputo para calcular las pensiones, y la segunda clave, que es la más polémica, es el aumento de las aportaciones que tienen que realizar vía cotizaciones tanto las empresas como los salarios más altos. Gracias a este segundo punto, el Gobierno ha logrado, en este caso Escrivá, ha logrado el apoyo de su socio de gobierno, de Podemos, para sacar adelante de la reforma, pero esa misma clave lo que ha conseguido es que los empresarios vuelvan a poner el grito en el cielo, a levantarse de la mesa, y en este caso pues lo que se anticipa es unos meses que quedan de legislatura en la que va a haber una bronca constante y una actitud muy beligerante desde los empresarios hacia el gobierno y viceversa. Claro, porque has dado tú las dos claves, y es verdad que esa, la del cambio de cómputo de 25 a 29, realmente eso es un poco para que cada uno se calcule un poco cómo va a poder ser su pensión, pero aquí realmente la polémica está en la otra pata, como tú bien decías, ¿no? Que es esas aportaciones que van a tener que hacer luego pues, las empresas y los cotizantes para poder financiar este sistema de pensiones, que de lo que se viene a quejar un poquito todo el mundo es de que al final tenemos un sistema que no es sostenible y que puede ser aquí un quebradero de cabeza para varias generaciones. Sí, así es. En este caso lo que ha vuelto, algo tenía que hacer evidentemente el gobierno para que Bruselas comprara esa reforma, a cambio de la cual, ¿no?, pues nos tiene que realizar otra entrega de los fondos. En este caso a Bruselas le importa menos que la reforma no sea pactada, es decir, que no cuente con el sello y la firma de la patronal. Bruselas lo que quería era efectivamente que hubiera una reforma que empiece a reconducir la salud de la seguridad social, ¿no?, que está tan hecha polvo desde hace tantos años. En este caso algo había que hacer, pero el gobierno se ha inclinado por la vía de intentar aumentar los ingresos en vez de por la vía de intentar recortar el gasto. Hay decisiones como la vinculación de las pensiones al IPC, que fue muy polémica en 2022, que elevan de forma muy importante el gasto, y para ello pues de alguna manera se tiene que compensar. Se va a hacer de forma ingresos, pero en este caso el factor controvertido está en que esa factura del aumento de ingresos va a recaer básicamente de nuevo sobre la espalda de los empresarios y de los trabajadores que cobran salarios más elevados. En todo esto no hay que perder de vista que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, concretamente dos, las autonómicas en mayo y luego las generales, y este ingrediente también es importante para el segundo tema que queremos abordar contigo, que es el de esa decisión adoptada por parte de la Comisión Europea, por otra parte bastante esperada, de poner fin a esa suspensión de las reglas fiscales que se habían puesto en marcha a raíz de la pandemia del COVID en 2020 para facilitar, digamos, las ayudas por parte de los estados a quienes lo necesitaban frente a la pandemia. Todo esto se traduce en que es posible que varios países, y entre ellos el foco de nuevo en España, tengan que hacer recortes para llegar a esos objetivos del déficit del 3%, de la deuda pública del 60%, que habrá que alcanzar de aquí a 2026. Exactamente, o sea, a partir de 2024 lo que hemos conocido esta semana es que Bruselas ha certificado que se abre pues, un periodo de transición, se van a negociar unos nuevos topes, las reglas fiscales, recordemos que son los topes que se imponen tanto a la deuda pública como al déficit público de cada país. Cada país, cada estado va a tener que ir negociando pues una especie de reglas fiscales a la carta, pero al final todo esto conlleva o se va a traducir en que quienes no han hecho los deberes o en el que tiene una fiscalidad, unas reglas públicas más manirrotas, el que gasta más dinero va a tener que meterle un tijeretazo pues en este caso a su gasto público. Un ejemplo evidente es el de España, es decir, que es uno de los países que tiene niveles tanto de deuda como de déficit más elevados de toda la UE, y entonces esto implica que, claro, si Feijóo llega al poder, que es algo bastante
probable, ¿no? Bueno, a costa de, tenemos ahí los datos que damos hoy en Voz Populi en la encuesta que publicamos. Si Feijóo llega al poder, pues va a tener dos noticias, una mala y una buena. La buena, evidentemente, es que lo que lograría desbancar y echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. La mala, en este caso, es que nada más llegar, Bruselas le va a obligar a coger la tijera y meterle un buen tajo al gasto público. Porque además hay que ver los datos. Es verdad que nosotros siempre hemos sido alumno malo en esto del déficit y de la deuda pública, no hay más que ver lo que pasó en la crisis de hace 10 años. Y es verdad que ahora el déficit está, calcula el gobierno, en torno del 4%, 3,9% para este 2023. Cree el gobierno que podríamos alcanzar el entorno del 3% para 2026. La AIREF no lo ve así, pero luego lo que no cabe ninguna duda es que tenemos una deuda disparadísima, que eso a ver quién lo corrige. Y todo esto se traduce, como dices, en obligación de recortar para poder alcanzar esos objetivos. Exactamente, o sea, digamos, simplificando mucho la historia, que el gobierno de Pedro Sánchez ha gastado mucho y al que le va a tocar apretarse el cinturón va a ser al próximo gobierno, es decir, en este caso pues tiene muchas papeletas para hacerlo Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que él va a tener ahí dos retos. El primero va a ser nada más instalarse en la Moncloa, si es que gana, y va a ser que, bueno, la Comisión Europea ya ha advertido esta semana que en torno a la primavera pues ya podría empezar a abrir los primeros procedimientos de déficit excesivo, es decir, que en este caso es bastante probable que a España le saquen ya los colores en primavera, es decir, que coincidirá prácticamente con esos 100 primeros días de Feijóo instalado en la Moncloa. El segundo reto es más a medio plazo, dado que las reglas fiscales, las nuevas, van a entrar en vigor en 2026, durante los 2 primeros años de legislatura de Feijóo, el gobierno en este caso tendría que llevar a cabo un plan muy ambicioso de aumento de ingresos y sobre todo de recorte de gasto público para intentar llegar a 2026, ¿no?, cumpliendo pues esa nueva meta que va a pactar con Bruselas a lo largo de los próximos meses. Y Juan, por terminar por donde hemos empezado, es verdad que en esa reforma de las pensiones dice el gobierno que es con el beneplácito de Bruselas, un punto por cierto que la Comisión Europea no acaba de confirmar. Igual, precisamente, ese gasto desmesurado en pensiones públicas puede ser uno de los puntos a revisar hipotéticamente en unas hipotéticas reformas o recortes que tengan que emprender el próximo gobierno. Efectivamente, puede ser una de las medidas. De hecho, abiertamente el PP y Feijóo se ha opuesto en su día, ¿no?, a que, bueno, pues el sistema de pensiones cargue con facturas tan altas como la de la vinculación al IPC. Vamos a ver lo que hace el PP, porque es verdad que una cosa es decirlo y otra cosa es predicar con el ejemplo, y no es tan sencillo tomar una medida regresiva de este tipo que implica, bueno, pues recortar las pensiones o no igualarlas al IPC si el año que viene sigue siendo igualmente elevado. Juan Delgado, redactor jefe de Economía, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Y ya lo saben, si quieren, tienen todos los datos de nuestra encuesta y toda nuestra información a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.